Informe actualizado. Michelle Bachelet asegura que no ha recibido información oficial de que el gobierno venezolano acatara sus recomendaciones. Asfixia mecánica. Comisario Douglas Rico informó sobre el asesinato de un adolescente de 15 años cometido por sus padres. Presión. Elliot Abrams exigió a la Unión Europea que imponga más sanciones a funcionarios venezolanos. Nombramiento. Cardenal Baltasar Porras fue designado presidente delegado del Sínodo para la Amazonia. Devoción mariana. Fieles celebran a la Virgen del Valle y a Nuestra Señora de Coromoto. Vientos potentes. Al menos 6 personas murieron tras el paso de los tifones Lin y Faxa por Corea del Norte y la costa central de Japón. Candidato serio. Eugenio Suárez en la lucha por el título de jonrones de la Gran Carpa. Último adiós. El mundo entero despide a Camilo VI. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Hoy damos la bienvenida a nuestras compañeras luego de unas merecidas vacaciones. Así es, Milagros, muchísimas gracias. Feliz de estar de vuelta con ustedes. Muy buenas tardes a todos y vamos a revisar las informaciones de inmediato. Una avería eléctrica afecta a varias zonas de Caracas desde esta mañana. La Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec reportó que la falla afectó el fluido del servicio en algunas zonas del municipio Libertador. De acuerdo a la información que publicó la compañía a través de su cuenta en la red social Twitter, más temprano Plaza Venezuela, Sabana Grande, La Florida, Los Cedros, Las Mercedes y Chacao no cuentan con servicio eléctrico, mientras que La Candelaria, Santa Rosa, Santa Teresa, Caño Amarillo, El Calvario, El Silencio, Montepiedad y 23 de enero también se han visto afectadas. Corpoelec indicó que el personal operativo se encuentra realizando las maniobras necesarias para restablecer el servicio. Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ratificó su preocupación por la dificultad económica y social que atraviesan los venezolanos para poder cubrir la canasta básica alimentaria. Durante la actualización de su informe sobre la situación de Venezuela, Bachelet resaltó que la dolarización de la economía ha incrementado las desigualdades en el país. Destacó que las fallas de los servicios públicos siguen afectando a los ciudadanos. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. Aseguró que el gobierno de Venezuela no ha implementado las recomendaciones emitidas en julio en cuanto a la situación que atraviesa el país. Denunció que las fuerzas de seguridad continúan violando los derechos de los venezolanos. Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES. A su juicio, las sanciones estadounidenses contra el gobierno nacional han tenido un fuerte impacto en los programas sociales, llevando a incrementar la migración. La reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está ya teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas. La alta comisionada para los derechos humanos condenó la aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles. También lamentó los recientes ataques en contra de la autonomía universitaria. El Tribunal 13º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra los 3 directivos de la Academia de Modelaje Belancazar por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir y pornografía. El juzgado ordenó la medida contra los ciudadanos Alexander Mauricio Velázquez, corredor, Belkis Alida Pereira Contreras y Hernán Pereira Tello,
Velázquez, Corredor y Pereira Tello permanecerán recluidos en el centro penitenciario de la región capital Yare 3, mientras que Belkis Alida Pereira Contreras permanecerá en el Instituto de Orientación Femenina INOF. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, pidió a la Unión Europea que imponga nuevas sanciones al gobierno venezolano. Abrams considera que aplicar sanciones personales adicionales a funcionarios venezolanos podría contribuir a que el gobierno se comprometa en solucionar la situación que atraviesa la nación por una vía pacífica y negociada. Abrams afirmó que si se aplican nuevas sanciones, es probable que las conversaciones entre gobierno y oposición venezolana, auspiciadas por Noruega, sean exitosas. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, visitó el puente internacional de Rumichaca para evaluar la situación que viven los venezolanos que no han podido cruzar la frontera hacia Ecuador y Perú por no tener visa humanitaria. Carlos Eduardo Barragán, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta más. Al visitar la frontera con Ecuador y constatar en Rumichaca de primera mano la situación que viven centenares de venezolanos que no pudieron pasar la frontera porque no tenían pasaporte, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, le pidió a los gobiernos de Perú y de Ecuador que permitan que ese grupo de personas estacionadas en Nariño puedan pasar para que se reunifiquen sus familias. Le queremos pedir a este par de gobiernos hacer un corredor humanitario para salir con las personas que están aquí, más de 1000 personas de todas las edades. Y luego debemos hacer un plan donde no cerremos las fronteras para ningún lado. Las fronteras andinas tienen que estar abiertas porque somos hermanos. ¿En dónde quedó la famosa norma de la comunidad andina donde podíamos pasar solamente con la cédula y sin ninguna restricción? Dijo que le envió una carta a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que a través de la ONU, Ecuador y Perú cedan. Aspiramos que con los buenos oficios, con el corazón que tiene la presidenta Bachelet, nos va a permitir que estos ciudadanos de Venezuela pasen a Chile, Argentina, Perú, Ecuador, a reunificación familiar y a trabajar. La Defensoría instaló un grupo de funcionarios en Rumichaca que están supervisando que estos venezolanos estacionados en Nariño tengan un tratamiento digno. En el Estado portuguesa fue celebrado con diversas actividades el aniversario 367 de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto en Guanare. La Virgen fue venerada por cientos de creyentes que se trasladaron a su santuario. Nuestro corresponsal Emanuel Sereno nos ofrece todos los detalles de esta celebración. Las festividades en homenaje a Nuestra Señora de Coromoto iniciaron con el recorrido de los 6 kilómetros de los feligreses provenientes de todo el país que acompañaron la sagrada reliquia. Ella está acompañando a Venezuela en este momento de desasosiego, este momento de tristeza, este momento de toma de conciencia de quiénes somos los venezolanos. Hemos despedido a más de 5 millones de venezolanos que han partido de Venezuela. Allá en donde ellos están, se está multiplicando la fiesta a la Santísima Virgen María de Coromoto. En este aniversario 367 de la aparición, las plegarias por la situación que afronta Venezuela fue el petitorio de los miles de feligreses que acudieron a la Basílica Menor de la Coromoto. ¿Qué le pedimos? Bueno, le pedimos que nos llene de paz, de amor, de esperanza, de salud, no solo a nosotros, sino a todo el pueblo de Venezuela. Pero además agradecemos todo lo que nos ha dado, la salud que nos ha dado, la paz que nos ha dado, la esperanza también que nos ha dado y que podamos seguir construyendo esa unidad nacional necesaria para todos los venezolanos. Pedirle mucha fe a la Virgen de Coromoto para que cambie la situación la cual atravesamos actualmente y pedirle mucho para que cambie nuestro país como lo es Venezuela. Las festividades de Nuestra Señora de Coromoto no culminan acá, ya que el próximo 11 de septiembre se conmemoran los 67 años de su coronación canónica como patrona nacional. En alianza con Telenoticias Portuguesa, Emanuel Sereno, Noticiero Venevisión. También en el estado de Nueva Esparta, feligreses se concentraron en el Valle del Espíritu Santo de la iglesia de Margarita para homenajear a la patrona del Oriente venezolano. Nuestra compañera María Marcano nos tiene todos los detalles. A pesar del sol inclemente típico de la isla de Margarita, propios y visitantes no desaprovecharon esta fecha tan especial para renovar su fe, elevar plegarias y agradecer los favores concedidos a la amada Virgen del Valle. A mí me salió un tumor en una pierna y ella me hizo el milagro de curarme, de sanarme.
por eso no dejo de venir siempre. Siempre vengo. Durante la homilía, el obispo de la diócesis de Margarita, Monseñor Fernando Castro Aguayo, se solidarizó con los venezolanos en críticas situaciones económicas, mostrando especial preocupación por la desnutrición. En este momento, encomiendo a la Madre de Dios a tantos niños desnutridos, a los enfermos que mueren de mengua por falta de medicinas, aquellos que su pensión no les alcanza ni para comprar un kilo de queso, mucho menos una docena de huevos. Monseñor invitó a rescatar el mensaje de solidaridad y hermandad y ver al prójimo a través de los ojos de la Madre de Dios. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí que ya venimos. Sonia Sáenz solicita con carácter de urgencia un marcapasos bicameral. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0412-293-7498 o 0424-714-0319. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Continuamos. Los venezolanos buscan la manera de salir adelante enfrentando la realidad económica y sociopolítica. Expertos hacen varias recomendaciones para enfrentar psicológicamente la situación actual. Maoli Aldana, en el siguiente trabajo, nos cuenta más. ¿Qué pasará y cómo haré? Son algunas de las preguntas recurrentes que se hace la población a medida que avanzan los días. En 21 hemos detectado que casi 60% de los venezolanos sienten que viven hoy peor que hace 6 meses. Y lo más dramático es que sienten que dentro de 6 meses van a vivir peor que en la actualidad. Eso, el humor del venezolano ha cambiado. Nosotros vemos hoy un venezolano mucho más agresivo, un venezolano que respeta menos la norma, que respeta menos las reglas que tienen que ver con la convivencia. Las empresas que buscan la manera de sobrevivir a la crisis han experimentado una fuga importante de profesionales y personal técnico. Expertos consideran que los trabajadores que siguen en Venezuela pudieran estar sufriendo el síndrome del trabajador quemado. Les recomiendo que hagan una serie de actividades con sus trabajadores, que los escuchen, que pueden estar presentando problemas. A lo mejor el sueldo no les alcanza, pero muchos trabajadores vienen para acá a simplemente el hecho de estar con los compañeros de trabajo, para poder distraerse. Sí se puede tener un pequeño compartir para disfrutar juntos en la parte laboral. Recomiendan a los que siguen en el país y no tienen la posibilidad de emigrar que busquen las alternativas para enfrentar la realidad. No se trata de escapar de ella, sino de cambiar la visión de túnel por la certeza de lo que se espera, aferrarse a la esperanza. Aconsejan no comparar situaciones anteriores con nuevas realidades. No quiero decir con esto que hay que adaptarse y que siempre hay que ser así, pero en estos momentos actuales tenemos que tener cuidado de que, por ejemplo, yo antes podía hacer esto y esto y esto y esto, podía comer esto y esto y esto, y ahora no. Y si lo va a sentir, porque lo vamos a sentir, trate de que eso no se quede, que eso sea un visitante, que no se quede en usted. Lo siento en este momento, me siento un poquito mal, pero bueno, no importa, ahora voy a hacer tal cosa. A eso me refiero, a la creatividad. Es tanto así que ese pensamiento se ha instaurado en algunas personas que han emigrado. Agradezca en todo tiempo, pues la queja en exceso no trae ningún beneficio. Quejarnos es natural, pero no siempre con exceso. Porque, por ejemplo, el quejarnos caemos en la victimización. Ay, pero ¿qué hago? Y no buscamos solución. Entonces es buscar la solución a eso. Escuchar música, leer, establecer redes de apoyo, caminar, buscar asesoría con un especialista en salud mental, apostar por el humor son siempre recomendaciones de los especialistas. Valora el descanso, pues es un regalo que fácilmente rechazamos. Una persona con ansiedad y también depresión puede servir muchísimo lo que es el chocolate, el cacao en polvo natural, el cacao negro. Usted va a agarrar un envase de vidrio, un envase de plástico, como más le guste, y lo va a tener en su mesita de noche. Al despertar en la mañana, usted se coloca una pizca debajo de la lengua o sublingual. ¿Qué efectos va a tener el cacao en nuestro cuerpo? Va a ser ansiolítico, va a ser antidepresivo, antioxidante, y el chocolate hay que recordar que ayuda muchísimo para la parte cardiovascular. A los que sufrimos de trastornos del sueño puede ser la cayena, los tés de cayena, la lechuga,
y otros té como la manzanilla, que nos va a ayudar también al tema más que todo de la ansiedad en aquellos pacientes que sufren de patologías de piel como psoriasis, vitiligo, va a ayudar muchísimo lo que es la manzanilla. Algunos ya aplican estas sugerencias para cuidarse psicológicamente frente a la crisis. ¿Qué hace una vez que usted enfrenta cualquier situación estresante de la que podemos estar viviendo hoy en el país? Bueno, lo que me dedico es a caminar. Creo que es la mejor. No se ve perspectiva por ningún lado. Ejercicio profundo, así, todos los días, en la mañana y en la tarde, cuando termino de llegar a la casa para poder dormir. También es fundamental desarrollar una espiritualidad, aquella que le permita tener una verdadera paz en medio de las dificultades. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Maoli. El director nacional del CICPC, Douglas Rico, brindó detalles sobre el asesinato de una adolescente de 15 años de edad cometido por sus padres. Diana Martínez nos amplía. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. El comisario Douglas Rico señaló que la adolescente de 15 años, identificada como Victoria Salazar Puentes, fue asesinada de asfixia mecánica por sofocación. Escuchemos sus declaraciones. Los padres maltrataban constantemente a esta adolescente igual que a un niño de 8 años. Durante un proceso violento que tuvieron en la residencia, le causan la muerte por asfixia mecánica. Ellos la llevan a un hospital y alegan que fue que la niña se había tragado unas pastillas. Durante la necropsia se determina que no había ninguna ingesta de medicamentos, que había perecido por asfixia mecánica por sofocación. Por el caso, sus padres, Salazar Rincón Joel José, de 44 años, y la madre, Oliva Josefina Fuentes Alfonso, de 47, se encuentran detenidos. El comisario Douglas Rico también habló sobre el esclarecimiento del asesinato de Johnny José González Rodríguez, de 41 años, ingeniero de PDVSA. Todo ocurre con la finalidad de robarle algunos bienes al ciudadano Johnny José González Rodríguez, de 41 años de edad, quien era ingeniero de PDVSA. Estas personas lo someten, lo asesinan utilizando para ello un arma blanca y luego le colocan una piedra y lo lanzan al río. Rico además informó que el CICPC logró la captura de 5 personas involucradas en el robo masivo del depósito de abastos bicentenarios ubicado en La Yaguara. Una persona aún se encuentra en fuga por este delito. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Gracias, Diana. Y como positivo calificó representantes de la ONG y movimientos sociales la actualización oral del informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias. Representantes de varias organizaciones no gubernamentales se concentraron en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, donde hoy valoraron los aspectos que presentó la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación de la actualización oral sobre el informe de la situación en Venezuela. Los representantes de los movimientos sociales valoraron los cuestionamientos que hizo la funcionaria sobre el funcionamiento del sistema de justicia y la situación económica del país, haciendo hincapié en la hiperinflación y la remuneración básica de los venezolanos. A continuación, parte de lo que dijeron. Incluso se han incluido elementos que son de mucha gravedad y de alerta para la comunidad internacional. Por ejemplo, el hecho de que se continúe juzgando a civiles por justicia militar a nivel internacional es un escándalo. Se nombró el caso de Rubén González, se nombró el caso del periodista Braulio Jatar y de la jueza María Lourdes Afiune. Un salario como el que tenemos mínimo es apenas de supervivencia, compromete la supervivencia de toda la población. Los representantes de las ONGs también manifestaron su acuerdo sobre las observaciones que hizo Michelle Bachelet en cuanto a la actuación de los organismos de seguridad. Exigieron al Consejo de Derechos Humanos la instalación de una comisión de investigación sobre los derechos humanos en Venezuela. Esto es la información. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana, el noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, por todo lo alto. Espectaculares destellos deslumbraron el cielo nocturno. Los detalles se los contamos al regreso.
En medio de las dificultades, Maracaibo, una de las ciudades más afectadas por la crisis que vive el país, cumplió este 8 de septiembre 490 años de su fundación. Careciendo desde el distintivo vigor de antaño, aquejada por la escasez de agua y apagones, muchos de sus habitantes no pierden la esperanza de verla resurgir. Actualmente, sus residentes lamentan que, siendo el estado Zulia uno de los mayores productores de petróleo, no se tengan recursos para poder solventar los problemas sociales que padecen, entre los cuales destacan los cortes de electricidad que se pueden dar a cualquier hora del día. En la calle, los zulianos claman por más muestras de cariño para la ciudad. Al menos 6 personas han muerto en las últimas horas tras el paso de los tifones Lingling y Faxa por el territorio de Corea del Norte y la costa central de Japón. 5 de las víctimas mortales se registraron en Norcorea, donde Lingling ha dejado unas 500 casas destruidas y casi 50.000 hectáreas de terreno agrícola afectado. Además, el pasado sábado el fenómeno meteorológico arrastró vientos de más de 100 kilómetros por hora y fuertes lluvias, provocando 3 personas heridas. Por otra parte, el tifón Faxai tocó tierra en Japón, en una región al noreste de Tokio, dejando 36 heridos. 900.000 hogares sin electricidad, graves problemas en el transporte público y la cancelación de más de 160 vuelos. El tifón, el 15º de la temporada, ya fue perdiendo fuerza a lo largo de la mañana. Las Islas Bahamas viven un escenario de destrucción y de larga crisis humanitaria al cumplirse una semana del paso del poderoso huracán Dorian, que dejó al menos 44 muertos, una cifra que autoridades alertan podría aumentar al reportarse cientos de desaparecidos hasta ahora. Según el último balance, 36 fallecimientos se ocasionaron en las Islas Abaco, las más afectadas por el fenómeno meteorológico, y otros 8 en Gran Bahama, territorios en los que 70.000 personas quedaron sin hogar. Desde que iniciaron las labores de rescate, la Guardia Costera de Estados Unidos ya ha localizado a 308 personas. Sin embargo, se cree que hay víctimas enterradas bajo los escombros y que los cadáveres de otras nunca podrán ser recuperados tras ser arrastrados a alta mar en medio de la tormenta. Durante el fin de semana, cientos de evacuados llegaron a Nassau, la capital de Bahamas, y otros 1.500 arribaron a Florida a bordo de un crucero humanitario. Los que aún siguen sin poder salir enfrentan la falta de comunicación, electricidad, combustible, seguridad y agua potable. Pese a la alerta de aumento de los riesgos sanitarios por las inundaciones, el archipiélago no enfrenta ninguna epidemia actualmente. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y, Endrina, lo comenzamos en Afganistán. Así es, Milagros. Los talibanes afirmaron que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar las conversaciones de paz afganas acabaron dañando al país norteamericano, al tiempo que señalaron que creen que Washington volverá a la mesa de negociaciones. Así se pronunció el grupo islamista en una declaración después de que Trump suspendiera inesperadamente el diálogo secreto previsto para este domingo con los principales líderes talibanes y el gobierno de Afganistán en Maryland. El mandatario justificó su decisión por un reciente ataque talibán en Kabul que dejó 12 muertos, entre ellos un militar estadounidense. Pese a esta situación, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que Washington sigue abierto a alcanzar un acuerdo de paz con condiciones. En Brasil, la Amazonía registró la pérdida de al menos 655 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal en agosto pasado, siendo una cifra 222% superior al territorio deforestado durante el mismo mes en 2018. La gravedad de la tragedia ecológica ha provocado la suspensión de las importaciones desde Brasil, y países como Irlanda y Francia han condicionado su apoyo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea hasta que no se logre el cumplimiento de compromisos ambientales. En Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud activó la alerta epidemiológica después de que se han registrado más de 2 millones de casos de infectados por dengue en lo que va de año, cifra que no se alcanzaba desde 2016. Hasta ahora, Brasil es el país que ha notificado mayor número de infectados por el virus, con un total de 1.345.994 personas. En este contexto, Guatemala es la nación con mayor porcentaje de letalidad
ya que el 0,32% de los diagnosticados han muerto. La organización prevé que la tasa de letalidad del virus aumente con respecto a años anteriores. En Perú, el ex primer ministro César Villanueva habría recibido $320.000 por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht entre 2009 y 2010, cuando fue gobernador de San Martín. Según el diario El Comercio, la empresa otorgó los fondos para adjudicarse un proyecto vial valorado en $33 millones y que representan el 9.5% sobre el valor referencial de la obra. En Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson confió en alcanzar un acuerdo del Brexit antes del próximo 31 de octubre, aunque admitió ante su colega irlandés Leo Varadkar que no conseguirlo será un fracaso político de Londres y Dublín. Así lo expresó desde Irlanda, a donde Johnson viajó en un intento de resolver el principal escollo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la salvaguarda irlandesa. Asimismo, confirmó el cierre del Parlamento a partir de esta noche hasta el próximo 14 de octubre, cuando presentará un nuevo programa de gobierno. En China, una persona murió y otras 53 resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad, a causa de un terremoto de magnitud 5.4 que sacudió este domingo al distrito de Guiyang, en la provincia de Sichuan, al suroeste del país. El número de residentes afectados aumentó a 10.883, con 2.417 personas reubicadas. Además, un total de 132 casas colapsaron tras el terremoto y 161 viviendas resultaron fuertemente afectadas. En Hong Kong, una multitud de manifestantes marcharon para pedir al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley que defienda la autonomía de esta ciudad. Este domingo los asistentes entonaron consignas alusivas a la libertad tras el movimiento de protesta antigubernamental que se inició a principios de junio. En este contexto, centenares de estudiantes se unieron en cadenas humanas que se extendieron por más de 1 kilómetro, mientras que otros prendieron fuego a una de las entradas de la estación de metro de la central de Hong Kong. Pasamos al Perú. El expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una sentencia de 25 años de prisión, fue trasladado la noche del domingo a una clínica por presentar problemas cardíacos. La información fue publicada por el médico del exmandatario Alejandro Aguinaga, quien aseguró que se trata de la tercera vez que es ingresado en los últimos 45 días y que Fujimori está recibiendo el tratamiento adecuado, además de una revisión de los quistes pancreáticos. En Rusia, el partido oficialista Rusia Unida sufrió un duro revés este domingo en las elecciones al Parlamento local de Moscú al perder 1/3 de sus escaños. Tras escrutarse casi la totalidad de los votos, los candidatos apoyados por las autoridades perdieron 20 de los 45 distritos de la capital al surtir efecto el voto inteligente, la estrategia ideada por el líder opositor Alexei Navalny, y tras un verano de numerosas manifestaciones que pedían votar contra ellos. Y cerramos en Estados Unidos, donde el cielo se iluminó con centenares de faroles durante la celebración cultural de la luz entre artesanos chinos y ciudadanos de Filadelfia. El popular festival ofreció a los asistentes gran variedad en gastronomía asiática, acrobacias, artes marciales, bailes folclóricos y más. A este espectacular evento asistieron más de 130.000 personas de los 50 estados y turistas de otros 20 países. Me encantan esos globos de luz. Un espectáculo que vale la pena ver, además de el colorido cielo, también todas las actividades que hicieron y una actividad cultural bien interesante. Así es, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, dedicatoria. Mau y Ricky celebraron el cumpleaños de Ricardo Montaner. Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida como una... Roger Ferrer necesita con carácter de urgencia tramal en ampollas de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el 0412-550-5686. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno.
Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Eugenio Suárez está teniendo el año de su vida. No solo tiene ya en la mira el récord de cuadrangulares en una campaña para un venezolano, aún en posesión de Andrés Galarraga con 47, sino que ahora sí está metido de lleno en la pelea por ser el máximo jonronero de la Liga Nacional y, ¿por qué no?, de toda la gran carpa. Iniciamos nuestro recorrido en el Great American Ballpark, tercer episodio, y Eugenio Suárez, que pega cuadrangular solitario de 2 carreras, cuadrangular de 2 carreras por el jardín central, jonrón número 43 de la campaña para el de Ciudad Piar. Iba a pegar el 44 en el séptimo episodio, tablazo solitario por el jardín izquierdo. De 4-3 Suárez con 2 jonrones, 3 remolcadas y 2 anotadas en el triunfo de Cincinnati sobre Arizona, 4 carreras por 3. Freddy Galvis bateó de 4-1 y Eduardo Escobar de 3-0 con anotada. Ahí vemos el jonrón 44. Yankees ante Medias Rojas. Segundo episodio, un corredor en circulación y Gleyber Torres, que le pega la pelota con la puerta de una catedral y la manda por encima del monstruo verde. Tablazo 35 del año para el caraqueño, que bateó de 5-3 con jonrón, 4 remolcadas y 2 anotadas. Y abrió la pizarra en el triunfo de Nueva York ante Boston, 10 carreras por 5. Sandy León bateó de 3-2 con remolcada y anotada. Texas ante Baltimore, segundo episodio, y Renato Núñez, que también le pegó a la pelota con la puerta de una catedral sin corredores en circulación y la mete a la mitad de las gradas del jardín izquierdo, el número 26 del año para el carabobeño. En la cuarta entrada llegó el turno de Rougned Odor, que pega este jonrón solitario por el jardín central, el número 24 del año para el zuliano, que bateó de 5-2 con jonrón, remolcada y 2 anotadas en el triunfo de Texas sobre Baltimore, 10 carreras por 4. Renato Núñez se fue de 4-1 y Anthony Santander falló en 4 visitas al plato. Azulejos ante Reyes, séptimo episodio, y Abisail García, que desaparece la pelota con un batazo de 456 pies entre el jardín central y el izquierdo, con un corredor a bordo, el número 19 del año para el jardinero anzoatiguense, que bateó de 4-3 con jonrón, 3 impulsadas y 2 anotadas en el triunfo de Tampa Bay sobre Toronto, 8 carreras por 3. Pasamos al fútbol nacional. Carabobo derrotó al Deportivo Lara 3-1 en el Estadio Metropolitano de Cabudare por la 8ª jornada del torneo Clausura. Grendy Peroso, Luis Guerra y Ángel Lezama anotaron por el equipo dirigido por Johnny Ferreira, mientras que José Caraballo descontó por el cuadro crepuscular. En otros resultados, Deportivo Táchira superó a Atlético Venezuela 2-0 y Estudiantes de Mérida venció al Zulia 4-2. Pasamos a notas del fútbol porque España aplastó a Islas Feroe 4-0 en su segundo choque de esta doble fecha de eliminatorias hacia la Eurocopa 2020, disputado en el estadio El Molinón de Gijón. Dobletes de Rodrigo al minuto 13 y al minuto 50 y Paco Alcácer en el 90, y luego 3 minutos más tarde le concedieron a España sumar 6 puntos de 6 posibles en esta doble fecha. En Tampere, Italia consumó salir airosa de una doble fecha a domicilio tras derrotar a Finlandia 2-1. Ciro Immobile adelantó a la escuadra azzurra al 59, mientras que Teemu Pukki igualó por los nórdicos al 72 de penal. Jorginho le dio el triunfo a Italia al 79 con un tanto también desde los 12 pasos. Pasamos al Abierto de Estados Unidos porque Rafael Nadal ganó su 4ª corona en Flushing Meadows tras derrotar en un apasionante compromiso al ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4 en 4 horas y 49 minutos de partido. Es el título 19 para el manacorí, que se pone a un campeonato de Roger Federer en la carrera por ser el máximo ganador de todos los tiempos y saca 3 de ventaja sobre Novak Djokovic. Bianca Andreescu se convirtió en la primera canadiense en ganar un evento de Grand Slam, en la que además fue su primera participación en el US Open tras derrotar a la 23 veces campeona de torneos Major Serena Williams en sets corridos con parciales de 6-3 y 7-5 en 1 hora 40 minutos. Andreescu es la primera jugadora también en ganar el US Open en su primera presentación. Y Williams sigue sin poder igualar a Margaret Court con 24 títulos grandes, sumando ya 4 finales consecutivas perdidas. Tiempo de irnos a la Fórmula 1. 2 fines de semana, 2 grandes premios, 2 victorias para el monegasco Charles Leclerc, terminando con la sequía de Ferrari, que no ganaba el Gran Premio de Italia
desde 2010. Segundo lugar para el finés Valtteri Bottas, que finalizó a 8 décimas de segundo del ganador, y tercero para el británico y, de momento, virtual campeón de la campaña, Lewis Hamilton, ambos de Mercedes. La próxima carrera será en 2 semanas en Singapur. Cerramos con la Vuelta a España porque el danés Jakob Fuglsang ganó la etapa 16 de la ronda ibérica disputada entre Pravia y Alto de la Cubilla con 144 kilómetros de recorrido y 3 puertos de montaña de máxima categoría. El esloveno Primož Roglič del equipo Jumbo-Visma es más líder que nunca, con ventaja de 2 minutos 46 segundos sobre el local Alejandro Valverde. Este martes será jornada de descanso en Burgos y el miércoles iniciará la semana final con una etapa de 219,6 kilómetros entre Aranda de Duero y Guadalajara. Y Diego Armando Maradona fue presentado como nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El controvertido exfutbolista tuvo un recibimiento sin precedentes para un entrenador. Esto luego de que 25.000 hinchas del cuadro platense se acercaran al estadio para acompañarlo en esta nueva etapa. Amigos, iniciamos estrenos y estrellas con el penoso fallecimiento del popular artista español Camilo Sesto. Medios internacionales reseñaron detalles de sus últimas horas de vida. Familiares y amigos se despiden. Eduardo Cuervos, manager del artista, explicó que desde el jueves pasado, Camilo no se sentía bien por sus problemas renales. El viernes lo vieron un poco y estaba sin síntomas, pero el sábado empeoró y por eso decidieron trasladarlo de emergencia. En la madrugada le dio un primer fallo cardíaco y del cual se recuperó, y horas más tarde tuvo un segundo episodio que no resistió. Su muerte conmocionó al mundo entero. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Familiares informaron que la capilla ardiente será abierta al público este lunes en la Sociedad General de Autores y Editores de la Nación Europea. Luego de sus cenizas serán trasladadas a Alicante, lugar en el que nació y tal como lo pidió en vida. Paz a su alma. Cambiamos de tema porque Mau y Ricky celebraron el cumpleaños de su papá, Ricardo Montaner. Los cantantes publicaron en Instagram un video dedicándole una canción muy especial. Mau y Ricky le cantaron Déjame Llorar, uno de los temas más exitosos de Ricardo. Ellos escribieron junto a la publicación que cuando les piden que canten una canción de su papá, dicen que no pueden, significa mucho para ellos. En esta oportunidad quisieron honrarlo y decirle cuánto lo aman. Varios amigos de la familia Montaner aplaudieron y dejaron sus bonitos deseos al mismo tiempo en la red social. Déjame llorar por mí. Déjame. Y al regreso en la entrevista a Venevisión, Gregorio Rojas estará conversando con José Luis Faría. Él es secretario general del partido Encuentro Ciudadano. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio José Luis Farías, secretario general del partido Encuentro Ciudadano. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, por tu invitación. ¿Cómo surge esa decisión? ¿Cómo se llega al consenso de tomar la decisión de ratificar el apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional para el próximo año, para el próximo periodo? Nosotros recientemente tomamos una decisión de unificación de la fracción de Encuentro Ciudadano con la fracción del MPB, que lidera, por una parte, con nosotros, Delsa Solórzano, y por la del MPB, que lidera el diputado Simón Calzadilla, de unificación de nuestras organizaciones en la fracción parlamentaria. Y esa unidad, esa alianza también la hemos extendido a la práctica política cotidiana. Y por supuesto a partir de allí tomamos algunas decisiones políticas importantes.
que apuntan básicamente a contribuir, a ayudar al fortalecimiento de la unidad y el fortalecimiento del principal capital político, o el activo político que nosotros tenemos, que en este caso lo representa, lo encarna Juan Guaidó. Y por supuesto, nuestro apoyo, nuestro respaldo no está en discusión, no está en duda con respecto a él. Lo que sí también nos hemos planteado es la necesidad de discutir el país que queremos, hacia dónde nosotros estamos viendo una nación que salga del marasmo en el cual ha sido colocada, el retroceso, prácticamente de acuerdo con muchas de las circunstancias de los niveles de vida de nuestra población. En muchos casos hemos hasta retrocedido al siglo XIX, sobre todo por la reaparición de un grupo de enfermedades endémicas que nos han venido azotando, el profundo deterioro de la seguridad ciudadana, que también ha complicado y dificulta el tránsito de la gente, es decir, el acceso a los servicios públicos. Y eso nos coloca a pensar cuál es el país que queremos, y lo resumimos en una frase muy sencilla: nosotros queremos una Venezuela que entre definitivamente al siglo XXI, que nos saque de ese retroceso en el que nos habíamos metido. Y cuando nos preguntan, ¿y qué es una Venezuela que entra al siglo XXI? Pues una Venezuela que tenga servicios públicos, una Venezuela donde tú puedas andar por la calle sin ningún tipo de problema, una Venezuela con instituciones democráticas sólidas, donde tú te puedas expresar libremente y ejercer tus derechos civiles y políticos. ¿Cómo se llega a comprender que hay una necesidad de unificación para poder alcanzar este acuerdo entre MPB y Encuentro Ciudadano? Bueno, la unidad es una plataforma indispensable, necesaria, si nosotros aspiramos la promoción de un cambio político democrático en Venezuela, que es la aspiración de la gran mayoría de los venezolanos. El 85% de los venezolanos, de acuerdo con lo que reflejan los estudios de opinión, aspiran a un cambio democrático acá. Y ese cambio no se podrá conseguir si los venezolanos estamos dispersos, si no estamos unidos, si no estamos consolidados en el propósito que nosotros tenemos para la reconstrucción del país, para la refundación de verdad, y la restauración de la República en Venezuela, es decir, para que los poderes públicos funcionen como tienen que funcionar normalmente en un sistema democrático que permita el respeto de los derechos humanos. En eso, básicamente, nosotros hemos concebido nuestra alianza como factor. Decía Delsa Solórzano, la diputada Delsa Solórzano, que tenían equipos en cada municipio. ¿Esto es así? ¿Hay equipos en Encuentro Ciudadano en cada municipio? Nosotros tenemos equipos en los 24 estados y en casi todos los municipios del país. Es una estructura que venimos montando desde diciembre del año pasado, cuando hicimos el lanzamiento de nuestro movimiento. Mucha gente se ha incorporado a la organización. Casualmente venía yo camino al canal cuando me recibí llamadas, en este caso de un amigo de Bolívar, que me manifestaba el interés de conversar con nosotros porque tenían un grupo de personas allá en el estado que querían incorporarse a nuestra organización y nos preguntaba con quién hablaban allá, etcétera, para este tipo de datos. Eso es una llamada frecuente que estamos recibiendo de la cantidad de personas que desean incorporarse a un movimiento que funciona democráticamente y al mismo tiempo que está liderado por una persona que, digamos, no tiene mácula, no tiene señalamientos a los cuales se puedan criticar, como es el caso de la diputada Delsa Solórzano y ahora, por supuesto, con el diputado Simón Calzadilla. Vamos a enfocarnos en el tema de la situación del país y en particular de la frontera. ¿Cómo se puede reducir la tensión en la zona fronteriza? Bueno, lo primero que hay que hacer es que Maduro ponga orden en relación con lo que ha venido pasando en el país en términos de la presencia de los grupos irregulares que están acá en Venezuela. Aquí se ha señalado claramente, se han hecho estudios, se ha hecho denuncias de diverso orden sobre la presencia de los grupos irregulares de Colombia, que han azotado durante más de 60 años esa república, que la han mantenido en vilo, los grupos de la FARC, los grupos de la ELN, etcétera, que, bueno, afortunadamente habían venido tomando una decisión de buscar el camino de la paz, de reincorporación a la vida democrática, y lamentablemente un sector disidente ha lanzado
una suerte de manifiesto, de proclama, llamando a mantener, enarbolar el uso de las armas para el cambio político que ellos pregonan en Colombia. Bueno, pues esa situación nosotros hemos denunciado que el gobierno venezolano no solamente se ha hecho la vista gorda con respecto a esas situaciones, sino que además las favorece, las estimula y la fomenta. Vámonos al otro lado del país, vamos al Esequibo, ahora a hablar del Esequibo, porque ya desde conocimiento público las acusaciones que se han hecho contra Juan Guaidó, más allá del fondo penal y del fondo político, ¿qué cree usted que busca lograr el gobierno con estas acusaciones? Y también si estas acusaciones pueden alterar en algún punto el apoyo hacia Juan Guaidó de parte de Encuentro Ciudadano y de MPB. Para absolutamente nada de esto último. Nosotros seguimos respaldando. De hecho, hemos tenido algunos pronunciamientos, algunos escritos públicos en respaldo a Guaidó y en condena a la decisión de Maduro de exigirle a Tarek William Saab que habrá una investigación por supuesta traición a la patria a Juan Guaidó en torno a lo planteado por el Esequibo. Si Maduro necesita una expresión de Guaidó con respecto a este tema, bueno, Maduro tiene que prestarle atención, por ejemplo, a lo que la agenda que se le sugirió para Barbados. Ese tema estaba incluido allí, el tema del Esequibo, sí, la necesidad de que los venezolanos nos unifiquemos en torno a la defensa del Esequibo y a continuar los reclamos, que por cierto, desde el año 2004, de manera clara, flagrante, el gobierno de Hugo Chávez había favorecido, por razones de orden ideológico, digamos, el ejercicio de una soberanía, entre comillas, del gobierno guyanés sobre los terrenos del Esequibo. En ese mismo año incluso se entregaron o se comenzaron las negociaciones y la activación de algunas empresas transnacionales para la explotación de petróleo, de gas, etcétera, en el Esequibo, y eso sin duda fueron favorecidos desde el año 2004. De manera que eso pretender ahora revertir la pelota acusando a Juan Guaidó de que está desarrollando una política entreguista es absolutamente un gesto de descaro por parte de Maduro y su grupo. Esto nosotros lo decimos porque además hay que recordar que estas decisiones de Chávez y su gobierno en un determinado momento se fueron acentuando después, en el año 2007, cuando declararon a Venezuela como una república socialista y se incorporaron al discurso de Fidel Castro, que acusaba a Venezuela como un gobierno expansionista a comienzos de los años 80 porque acentuaba los reclamos sobre el Esequibo que nos corresponden históricamente. Bueno, esta política dio al traste con una política exterior coherente que venía manteniendo el gobierno venezolano, el Estado venezolano más exactamente, desde el año 1936 y que fue acabada. Pero lo más importante es que durante todo ese tiempo Nicolás Maduro fue un alto funcionario del gobierno de Chávez. Fue primero presidente de la Asamblea Nacional cuando en el 2004 Chávez lanza esta afirmación. Y después fue canciller de Hugo Chávez y después fue vicepresidente. Y en todos esos momentos en los cuales se produjo una posición que nosotros hemos catalogado de antinacional y a los intereses nacionales que tomó Chávez, estaba apañada por la conducta o el respaldo de Nicolás Maduro. Nos quedan 2 minutos. Está ya sobre la mesa el segundo informe de Michelle Bachelet. ¿Cómo cambia la dinámica política del país y más allá de la dinámica política de los resultados posibles del diálogo? Mira, creo que lo más contundente en los últimos tiempos que se ha producido contra Maduro ha sido el informe de Michelle Bachelet. Y ahora, en el día de hoy, esta actualización de ese informe que toca los más variados temas de los derechos humanos, de violación de derechos humanos en las diferentes áreas, no solamente por la ausencia de garantía en materia de cosas básicas como la salud, como la educación,
como los problemas de la seguridad ciudadana, sino la violación descarada a través de grupos como el FAE, que en apenas un mes ha incrementado notablemente los casos que se han señalado públicamente como de ajusticiamientos extrajudiciales que se han producido por parte de este organismo que tiene muchísimas críticas y que incluso la propia Michelle Bachelet exigió en un determinado momento que ese organismo fuera disuelto. Bueno, eso ha continuado actuando con los mismos desmanes, las mismas arbitrariedades que lo hizo en el pasado y por supuesto ahora esta actualización que seguramente trae nuevos datos importantes que seguramente van a redundar en el acoso internacional, en la presión internacional para que estas cosas se modifiquen, bueno, creo que van a ser muy certeras. Sobre todo porque Michelle Bachelet es representante de la izquierda internacional, más allá de que fue una funcionaria, la alta comisionada de Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas. Más allá de eso, Michelle Bachelet es una representante de la izquierda internacional, todo el mundo lo sabe. Es decir, de los factores democráticos de la izquierda en el mundo. Y eso tiene un enorme peso con respecto a, digamos, Maduro y lo que él representa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti. Nos acompañó José Luis Farías, secretario general del partido Encuentro Ciudadano, en entrevista a Venevisión. Amigos, hasta aquí esta entrevista. Un fuerte abrazo para todos. Será hasta la próxima. Gracias, Gregorio. Amigos, también hasta aquí la presente emisión. Recuerden. Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz tarde para todos. Buenas tardes.